Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y los invito a que permanezcan durante esta hora, y no solo durante esta hora, sino que nos permite estar con ustedes durante toda la semana, porque nuestro tema es alianzas políticas. ¿Ha escuchado usted esta palabra de alianzas electorales, alianzas políticas? ¿En qué consisten? ¿Gobiernos de coalición? Bueno, pues todo esto es lo que tiene que ver con nuestro tema y hoy lunes arrancamos. 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto. También estamos en Twitter, ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Se conoce como coalición política al pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines, para gobernar un país, una región o otra entidad administrativa. En términos llanos, en términos generales, de esto hablamos cuando definimos coalición política. Así que esperamos su comunicación, ya le decía yo las líneas de contacto, y arrancamos hoy lunes. Nuestros invitados son representantes de partidos políticos, así que doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a Octavio Raciel. Él es representante del PRD ante el IEPC. ¿Cómo estás, Octavio? Muchas gracias, buenas tardes a todos los de la mesa y a quienes nos estén viendo y escuchando. Buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a Benjamín Guerrero. Él es coordinador jurídico del PRI y representante del PRI ante el IEPC. Benjamín, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Saludo a mis compañeros de la mesa y a todo el auditorio. Gracias. Gracias. También saludamos a Benito Rojas, secretario del Consejo Estatal de Morena, Jalisco. Benito, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por invitarnos. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Gustavo Flores. Él es secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano y representante de Movimiento Ciudadano ante el IEPC. Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Begoña, por la invitación. Un saludo al auditorio que nos ve y a mis compañeros de la mesa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ya está también por acá con nosotros Noé Chávez, se está preparando para poder estar en esta mesa. Así que, bueno, pues vamos iniciando. Y está por aquí Noé, entonces ya empezar a escuchar por dónde va el tema. ¿Quién es Noé o Luis? Ya no supe quién viene, pero es Luis Sánchez. Ahorita se suma a la mesa. Vamos a preguntarle a nuestros invitados esto de las alianzas políticas, las alianzas electorales. ¿Buscan mejorar la democracia, las alianzas electorales, o solamente se hacen para alcanzar el poder? ¿Qué nos dice Octavio Raciel? Vamos empezando por la derecha y nos vamos sumando. ¿Qué opinan? Que irónicamente Raciel es la izquierda, pero muchas gracias. Bueno, por la mesa, mi mano derecha. Hacemos la rotación. Para no herir susceptibilidad. Pero nos sirve para ejemplificar que la posición física que ocupemos nunca va a ser diferente nuestra forma de pensar, ¿no? Digo, podemos estar haciendo una alianza política como PRD en el estado de Jalisco y siempre vamos a respetar la manera de pensar de los panistas, aún de los panistas más tradicionales y de aquellos que jamás pensaron que podían hacer una alianza electoral en un municipio con el PRD, y de los perredistas también más arraigados en esa idea de la izquierda a ultranza, que jamás puede acercarse ni un ápice hacia algún panista, ni siquiera para cruzar la acera. Es decir, creo que estamos en una generación en donde tenemos que eficientar la manera en que gobernamos. No nos podemos enajenar con nuestra ideología, con nuestra manera de pensar a tal grado de que pensemos que cuando ganamos los otros desaparecen, porque eso también es una idea muy peligrosa. Oye, pero a ver, honestamente, ¿se busca mejorar la democracia o solamente alcanzar el poder? Por supuesto. Las alianzas electorales. Yo creo que si no aspiras a gobernar, entonces no estás jugando un papel importante como partido político. Todos los partidos políticos debemos aspirar a gobernar. Ahora, ¿cómo gobiernas de una manera más eficiente y cómo alcanzas esos escaños de poder cuando estás en una desigualdad de circunstancias expuesta? Es decir, cuando el fuerte ya no solo es fuerte, sino que es abusivo con la fuerza que tiene, ¿cómo haces para ganarle? Pues te unes con los otros que no tienen el poder y juntos pueden crear una alianza, y esta alianza electoral
puede al final acceder a estos espacios que al final son para la ciudadanía. Ok, vamos a ver qué nos dice Benjamín. Por favor, Benjamín Guerrero. ¿Las alianzas electorales buscan la democracia o alcanzar el poder? Sí, claro, mira, creo que sí es una aportación a la democracia, porque el ejercicio de las instituciones de la propia democracia, a eso incitan, a la participación de la gente, de los ciudadanos. Entonces el hecho de que se coaliguen o que hagan una alianza política dos partidos, claro que le abona a la participación política, democrática del país. Si hay una aportación, si hay un avance. Ok, muchas gracias, Benjamín. Benito, ¿abonan a la democracia las alianzas electorales o solamente llegar al poder? Yo creo que hay las dos cosas, y para eso habría que remitirse a la experiencia, ¿no? Y no quedarnos en la visión aldeana, sino que verlo más general. La experiencia internacional, por ejemplo, nos dice que hay ejemplos muy, muy, muy importantes que han ocurrido en la historia del mundo. Para no irnos muy lejos, lo que ocurrió en Chile, en el golpe de Estado terrible y cruel para la población chilena, obligó a la población a de alguna manera a unirse, tanto la democracia social, los comunistas, el área religiosa, católica, porque el enemigo que tenían enfrente arrasó con todo y era más poderoso. Y eso hizo posible ese tipo de alianza que avanzaran. En México tuvimos una experiencia extraordinaria. En el año 88 hubo un gran Frente Democrático Nacional, en donde se sumaron la socialdemocracia, una escisión que hubo el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Mexicano Socialista, el PPS, incluso hasta el Verde, que en aquel tiempo eran gente más o menos seria, y se hizo un gran frente que llevó a ganar la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, que le escamotearon ese triunfo. Hay que recordar que entonces el gobierno organizaba las elecciones, no había INE o IFE antes tampoco. Y lo que acaba de pasar el día de ayer es el ejemplo excelente. Ahí es una izquierda radical, porque a veces se critica eso, ¿no? Que la izquierda aquí, bueno, es que la situación, para el remedio tiene que haber la medicina adecuada. Y el pueblo griego ayer nos dio un ejemplo al mundo de que hay un hartazgo y un momento crucial que la gente tiene que tomar decisiones. Y Tsipras que ganó, venían de hacer una gran alianza entre fuerzas distintas, pero que tenían cosas en común, trotskistas, marxistas, socialdemócratas. Hicieron un partido y hoy ganan. Y no ganaron la mayoría absoluta. Eso los va a obligar a nuevamente sentarse a discutir y hacer una alianza o coalición que en diferentes partes del mundo se usa de una manera y otra. Muchas gracias. Para las dos cosas sirven. Bien, gracias, Benito. Gustavo Flores, ¿alianzas electorales buscan la democracia o llegar al poder? En principio es un principio democrático, primero porque lo establece la legislación electoral y es un derecho de los partidos establecerlas, pero en el fondo lo que están buscando las alianzas electorales, y eso hay que dejarlo claro, en este caso estamos hablando de las electorales, son para buscar el poder. Por eso se han unido algunos partidos en esta coyuntura electoral. Hay que recordar que las alianzas, una de sus características fundamentales es la transición. Son acuerdos transitorios que una vez logran su objetivo, que es alcanzar el poder, estas se disuelven bajo las reglas y normas que establezcan en un acuerdo. El tema que tiene que ver con las ideologías, como lo dice Raziel, la enajenación de las ideologías me parece que es un término delicado, porque los partidos también tienen que ser congruentes en sus plataformas al proponerles a la sociedad, deben respetar sus principios ideológicos que les han dado vida. Entonces son alianzas que están buscando el poder. El pragmatismo me parece que es un gran signo de las alianzas en el país, en esta coyuntura de 2015. Y por supuesto, es un derecho. La democracia los tiene contemplados de esa manera. Muchas gracias, Gustavo. Damos la bienvenida a Luis Sánchez, él representa al PAN Jalisco esta gracias, tarde. Begoña, buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Aquí estamos tarde, pero cumplidos. Va. Sí, Bienvenido. Yo entiendo las dos y también hago un distingo porque creo entender también alcanzar el poder no en un aspecto descriptivo o peyorativo. Yo creo que alcanzar el poder no es malo, es bueno. No, alcanzar el poder es bueno. La democracia, pues obviamente tenemos que creer y creemos en Acción Nacional y también un punto de vista personal. Yo le agregaría un tercer elemento, eficacia política, ¿no? Yo creo que las alianzas coaliciones apuestan por la eficacia política, es decir, en la profesionalización, a través, por ejemplo, en un caso concreto aquí en Jalisco, en los municipios, existen liderazgos naturales, ¿no? Entonces, si Acción Nacional vemos que hay
liderazgos naturales en un municipio y que pueden hacer gobiernos muy eficaces, tenemos que apostar por ellos, ¿no? Si son de un partido que no es naturalmente el nuestro, vamos buscando la manera en cómo hacer política, unirnos y poder sacar un gobierno adelante, que al final del día es lo que busca la gente. Gracias, Luis. Dicen, es llegar al poder, bueno, estamos claros que es como el objetivo, ¿no? Llegar al poder para gobernar, para tener democracia, etcétera. Pero tocaba un punto importante, Gustavo, que decía, después de las elecciones se disuelven, ¿no? Ajá. Por favor, Benjamín. Sí, mira, yo quisiera antes de hacer irnos a corte. rápido para que el público que nos escucha y nos ve tengan mayormente claro lo que es la coalición electoral y una alianza política o una alianza electoral. La coalición electoral es la participación de dos o más partidos políticos en una elección, en un proceso electoral. La alianza política es la que puede trascender, es decir, después de la coalición electoral, después de la jornada electiva, ahí podría acabar la coalición electoral. Y la alianza política trasciende, es decir, legislativamente o en el tema de gobierno, se puede combinar el ejercicio del poder a través de los poderes, valga la redundancia, en el sentido de que pueden seguir trabajando conforme a sus ideologías, su plataforma electoral y sus propuestas de campaña, como lo hemos hecho en el caso del Partido Revolucionario Institucional con el Partido Verde Ecologista, que vamos coalición electoral y después tenemos una alianza política en los recintos legislativos. Continúa. Muy bien, vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de alianzas políticas. Muchas gracias a Benjamín por esta aportación. Y nos vamos a nuestro primer corte. ¿Usted qué opina de las alianzas políticas? ¿Usted cree que el electorado se confunde cuando partidos de diferentes ideologías se presentan en alianza? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 17 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de alianzas políticas. Podemos entender coalición, alianza, es decir, frente, hay agrupación. mucho término. Sin embargo, para los ciudadanos, para quienes vamos a votar, podemos entender como que dos partidos políticos se unen para ir por una elección y después tanto que se puede disolver como se puede continuar para continuar con un cogobierno, ¿no? Podemos hablar como en estos términos para no revolvernos está mucho, como ven. Está bien, está bien, podemos hablar de esos términos. Bueno, para podernos aterrizar como en términos de ciudadanos, ¿no? Y es que la pregunta que yo les hacía a nuestros televidentes y radioescuchas en el bloque anterior era precisamente esto: si se confunde al electorado cuando dos partidos de diferente ideología se presentan en una alianza, ya sea para ganar una elección o para gobierno, independientemente de lo que suceda, pero cuando dos partidos de diferente ideología se presentan en una alianza, ¿se confunde el electorado? Vamos con la pregunta a nuestros televidentes. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Se confunde usted cuando dos partidos de diferente ideología se unen en una alianza? Vamos a preguntarle ahora a nuestros invitados. Gracias. ¿Qué dice? Sí, a veces sí. Pide primero la palabra Benito. Vamos a dar la palabra, por favor, a Sí, Benito miren, Rojas. Yo siempre recurro a la experiencia, más que lo que digamos, lo que hacemos. Y las experiencias que tenemos, en mi opinión, ha habido alianzas muy ilustrativas. En algunos estados, por ejemplo en Sinaloa, en Puebla, en Oaxaca, se hizo una alianza entre el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, apoyaron a que llegara gobernador una persona del PRI. Entonces, eso creo que es parte de la crisis que allá localmente están viviendo y ha repercutido a nivel nacional. Hoy ese gobernador se declara del PRI, como siempre lo ha sido, ¿no? Sin embargo, llegó ahí por alianza del PAN y del PRD. Ha habido otras alianzas, la de Puebla también, en donde llevaron a una persona ahí que se distingue hoy por ser un gobierno medio. Pero se confunde a la gente, Benito. Este, O sea, la gente puede decir, bueno, ¿qué onda? Pero yo iba con el partido de tal color y ahora me lo están revolviendo. ¿Se confunde? Yo creo que a veces sí, pero ha habido opinas? otras, a eso voy. Yo creo que en esos casos hay cierto grado de confusión en esos casos. Y por eso vemos hoy encuestas que rechazan ese tipo de cuestiones, particularmente en los estados que yo he estado mencionando, porque eso es público. Pero hay otras alianzas en donde no sucede así, porque hay cierta afinidad. Por ejemplo, algunas alianzas que se han dado en los partidos, en particular la que se dio, que fue
la más disputada, digo yo, el 2006, de lo reciente, que estuvo el PRD, estuvo el Partido del Trabajo, Convergencia y demás. Y creo que ahí no había confusión porque era muy claro las afinidades fundamentales de esos partidos y las candidaturas. Creo que se dio una separación entre dos grandes partes. Sí. Ahí no hubo esa confusión, pero sí suele darse. Cuando son ideologías distintas. Vamos a ver qué nos dice Octavio Racel, que había levantado la mano. Gracias. No hay por qué confundir ni siquiera a los militantes y mucho menos a la ciudadanía con una alianza electoral. Me voy desde dentro para terminar con lo que nosotros estamos ofertando y va a llegar a las urnas. Cuando tú vas a hacer una coalición con otro partido político, lo primero que tienes que hacer es, según tus estatutos, ver qué te piden para que puedas tú planteárselo a tus militantes. En el Partido de la Revolución Democrática nos exige que mediante el órgano colegiado más grande que tenemos en el Estado, que es el Consejo Estatal, tuviéramos una sesión en donde aprobáramos primero un método de elección que luego publicitaríamos mediante una convocatoria y una política de alianzas. Esa política de alianzas dejaba la puerta abierta para hacer alianzas con partidos políticos más allá de la izquierda y eso es lo que abrió la puerta para que nosotros tuviéramos una coalición política con el PAN. Después es cuando se establece ya un convenio de coalición y ahí es donde se estipula y todo el clausulado de cómo vamos a hacer esta coalición política con el PAN. Nosotros vamos en una coalición de 35 municipios. En 8 de ellos encabeza el PRD y en todos los demás encabeza el PAN según la rentabilidad política y las probabilidades de ganar. Es decir, nos fuimos a puntos estratégicos. Es una alianza parcial. ¿Por qué no nos fuimos a... Es una alianza flexible. ¿Por qué no nos fuimos a una alianza más grande? Pues porque si nosotros nos íbamos en todo el estado en coalición, no nos íbamos a ir a donde podíamos ganar, sino simplemente a donde podíamos hacer alianzas de relumbrón. Es decir, esos 35 municipios están calculados que los va a ganar el PAN en donde encabeza o los va a ganar el PRD en donde encabeza. Y cada partido político va a pedir el voto únicamente por su propio partido. Es decir, nosotros vamos a llamar a la ciudadanía ahí donde vamos en coalición únicamente por el PRD, para no crear esta confusión y no crear que puedas tachar en la boleta, únicamente vamos a pedir el voto para el PRD y de esta manera no se está confundiendo a la ciudadanía, ni se está engañando a los militantes, ni estamos haciendo nada por debajo del agua, como en otros partidos y en otros grupos políticos en este estado, que se van de un lado y se van para el otro, chapulinean y se traicionan y uno no sabe ni lo que están haciendo porque no hacen nada por encima de la mesa. Nosotros nunca hicimos las cosas en lo oscurito. ¿Qué más? Gustavo Flores. En este particular punto, yo diría que sí hay una confusión a la ciudadanía porque, final de cuentas, la legislación obliga a que los partidos estén en la boleta presentados en la alianza que han establecido. Y por supuesto que la sociedad no se va a engañar y sabe perfectamente a qué obedecen las alianzas. Nosotros en Movimiento Ciudadano creemos que no hay partidos buenos o malos, ni ciudadanos que cambien por una conveniencia política. Nosotros creemos que la sociedad es nuestra mejor aliada y Movimiento Ciudadano lo que ha hecho es aliarse con la sociedad para postular a los mejores hombres y a las mejores mujeres a los cargos de elección popular que habrán de representarnos en los cabildos, en los ayuntamientos, en el Congreso, en las presidencias municipales y que por otra parte nosotros le apostamos a esa alianza con la ciudadanía, con el votante, con el ciudadano comprometido, libre, que viene y se inscribe con nosotros de las expresiones políticas que sean. O sea, nosotros tenemos esa apertura y no estamos reñidos tampoco con los principios ideológicos que sostienen el movimiento ciudadano. No necesariamente necesitamos de la alianza, respetamos a los partidos que lo han hecho, respetamos a la sociedad, pero sí hay un ingrediente de distracción a la sociedad porque cuando hay alianzas de este tipo que son antitéticas, que históricamente han sido excluyentes, ahora obedece una alianza no a una explicación simplista, obedece a un interés de fondo que es obtener el poder como partidos tradicionales, que muchos tienen en riesgo su caudal electoral, inclusive los registros. Hay partidos que han estado a punto de perder sus registros porque no tuvieron ni siquiera regidores de representación. Y de esta manera pues van a compartir el caudal de votos para mantenerse en la sociedad. Vamos a ver qué nos dice Luis Sánchez. Sí. ¿Partidos de diferente ideología que se presentan en alianza pueden confundir a las... No, yo creo que yo no apostaría en la confusión, yo apostaría en lo que comenta Octavio. Yo creo que a la gente, de entrada, hay que creer en la madurez política del ciudadano. Yo creo que el día de mañana o de hoy, más bien, a lo mejor sería desde hoy,
El día que creamos la madurez política del ciudadano, del votante, ese día México podrá tener una mejor democracia, ¿no? Ayer lo estamos viendo con Grecia, qué está pasando con España, la gente está debatiendo y te sabe perfectamente a qué corriente se pertenece y cuál es el liderazgo político, ¿no? Yo creo que en México lo estamos logrando. Y hay un caso muy palpable, en el caso de aquí de Jalisco, en Tlajumulco, ¿no? En la semana pasada han existido eventos en donde se está el candidato del PRD de Tlajumulco con la alianza con el PAN, y hay banderas del PRD y hay banderas del PAN, ¿no? Y a la gente nunca se le está confundiendo, se le está hablando con la verdad y se le está diciendo, es un candidato que proviene del PRD, va en alianza con el PAN, vamos en coalición, vamos a ganar, y las cosas van bien. Lo que comenta mi compañero de Movimiento Ciudadano, el movimiento también ha ido en alianza, ¿no? Entonces, en el país se han creído en las alianzas todos los partidos políticos, no se tiene que engañar. Y hay otro dato que yo te comentaba al inicio del programa, el tema de la eficacia, ¿no? Hay un dato, en el mes de noviembre que hubo la CONAM, la Confederación Nacional de Municipios, se tiene un dato, 20% de los 2.400 presidentes municipales, apenas el 20% alcanzan el nivel de licenciatura. Yo creo, y no por un tema de exclusión, sino un tema de eficacia, sí también tendremos que apostar a escoger los mejores, independientemente del partido político, y creer en estas alianzas. Benjamín Guerrero. Gracias. Para cerrar este bloque en cuanto a si se confunde la ciudadanía o no, yo creo que sí se confunde en cuanto a la conformación y de la ideología de los partidos. Cuando tienes a dos partidos políticos de una ideología congruente, similar, no tendría por qué confundirse la gente. Pero cuando tienes dos partidos de diferente ideología, que están históricamente opuestos entre sí, en cuanto a una postura de gobierno, pues claro que hay una confusión. Es decir, la gente se puede preguntar cómo es que, en el caso de la alianza del PAN y el PRD, cómo es que se unen. O sea, ya lo vimos en elecciones pasadas en otros estados, como comentaba el compañero de Morena, no han funcionado porque la ideología de la cual provienen es la formación partidista que tienen. Además, aquí estamos en la mesa viendo que sí hay una confusión, porque el Código Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, obliga a que cuando vaya a presentarse una coalición electoral, presenten una sola plataforma electoral. Es decir, ellos tendrán que salir a hablar de una sola plataforma electoral, a decir, somos una coalición electoral. Somos coalición electoral, no podemos decir, vota por mi partido y por él, pues vota por él. No, en este caso, vamos juntos, proponemos una plataforma electoral y la idea es que la llevemos a cabo en gobierno. Y por lo que veo otros partidos no es necesario llevar una coalición o no para simular o para hacer engaño, ¿no? En cuanto a que si somos o no partido político, todos los que estamos aquí representamos partidos políticos de ciudadanos de carne y hueso. No podemos decir, nosotros somos un movimiento ciudadano en el que somos ciudadanos, no, somos partido político y hacemos cuestiones y nos regimos por la ley electoral de partidos políticos. Eso es una simulación, ese es un engaño que puede haber seriamente a la ciudadanía. Octavio Raciel, por favor, en un minuto. Gracias. Por antes alusión, de ir al nada corte. más decir que esa plataforma política de la que habla Benjamín ya está registrada en el Instituto Electoral y esa misma plataforma política ya fue aprobada tanto por el PRD como por el PAN antes de su registro, porque esto también es una obligación que nos marca la ley y eso estamos hablando desde el año pasado, es decir, para cuando nosotros teníamos registrada nuestra coalición electoral, esta plataforma ya estaba registrada y yo recuerdo que las primeras coaliciones que se hicieron en este país, haciendo una pequeña acotación, fue contra personajes precisamente emanados de partidos que no definen su ideología, como el PRI o como Verde Ecologista, que no sé cuál sea su ideología, y ellos tenían gobernadores como Ulises Ruiz, tenían gobernadores como Mario Marín, que si lo recordarán y si no, que los busquen en Google, y estas gentes de veras que necesitaban una coalición para salir del poder por la manera en que manejaban el dinero público. Y ahí es donde vimos por primera vez, y lo recuerdo a los televidentes, al PRD y al PAN juntos. Vamos a nuestro segundo corte, regresamos a Estación Central hablando de alianzas políticas. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. ¿Dónde estamos? Estamos acá, de regreso en la Estación Central, hablando de las alianzas políticas. Las alianzas políticas, la pregunta anterior era si cuando dos partidos de diferente ideología se presentan en una alianza, si a los ciudadanos, al electorado, se le confundía. Y bueno, ya conocimos que las alianzas pueden ir para ganar una elección, pero también para hacer un cogobierno, para que después de ganar esa elección se pueda gobernar un cogobierno con
los dos partidos políticos. ¿Se puede, no se puede, se disuelve? En fin. Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, que está relacionado con esto del cogobierno y si se traiciona o no se traiciona al electorado o a los militantes de los partidos políticos cuando se va en alianza, vamos a ver qué nos dicen en el teléfono, ¿no? ¿Cómo ven? Diego Betanzos nos dice, insisto, cuando el PRI estaba en el gobierno de José López Portillo, la única oposición que existía para ellos era el PAN y no existían más partidos políticos registrados. Y el partido inteligentemente dividió a la oposición, que era el pueblo, y les dio registro a varios partidos políticos. Vuelvo a insistir, nos dice Diego Betanzos. Para el PRI, entre más partidos, ellos van a seguir manipulando al pueblo. La prueba la tenemos con el señor López Obrador, que del PRI saltó al PRD, del PRD al PT y del PT saltó a Morena y no deja de ser lo mismo, concluye el señor Diego Betanzos. ¿Algún comentario antes de Sí, yo quiero continuar? hacer un comentario. Si me A ver, vale. se disputa Por alusión. aquí por alusión. Vamos por orden. Empieza hablando por el PRI, vamos a darle a Benjamín y Rápido, después para cerrar con López pedirles Obrador. espacio aquí a los El compañeros. PRI, En cuanto Hace a, alusión al PRI, que dice de López Pero el Portillo único y cuando... Bueno, en cuanto a lo López que Portillo. comenta televidente Diego Betanzos, creo que es bueno que la ciudadanía se interese, que estudie la historia. Creo que como el compañero ha señalado que cree y que se basa en la experiencia, también nosotros, o sea, en el partido somos un partido histórico, un partido de instituciones. Nos basamos en la experiencia, pero también nos basamos en el cambio, en la transformación que debe tener un país y las instituciones. Es por eso que nosotros aplaudimos no solamente la participación ciudadana a través de las candidaturas independientes, o sea, se ha ido incluyendo. Y ahorita más adelante voy a tratar el tema de hacia dónde vamos en México con el tema de los cogobiernos, como tú lo comentas. Okay. El tema de la creación de nuevos partidos políticos nacionales, pues es parte democrática. Nosotros nunca hemos estado en contra incluso de que los financien, que les den de dinero público para que hagan sus actividades. Es decir, entre más pluralidad electoral haya, es mejor para la ciudadanía, que puedan decidir precisamente de lo que estamos hablando de las ideologías. ¿Qué plataforma, qué más ofrecer a mí para poder votar por ti, partido político? Hablando de empatía. Vamos a ver qué nos dice Benito, por favor. sí, ¿quieres mira, responder? tú mencionaste algo muy importante, el asunto de la ideología. En mi opinión, y cuando se dice que no hay que enajenarse con esto y demás, es una mera justificación. Creo que los partidos políticos que tienen sus plataformas, sus documentos básicos, deben de defender precisamente en lo que creen. Porque si no es así, pues entonces pareciera que no tienen seriedad. ¿Sí? Ahora, sobre lo que menciona la persona que habló, Diego Betanzos. bueno, Diego Betanzos, me parece que como todos pues, tenemos derecho a opinar. Yo le invitaría a que se informe mejor, pues, porque hablar de que Andrés Manuel Está bien informado, nació en el PRI estuvo es en el discutible y estamos viviendo en una época muy anterior y además todo evoluciona. Quiero recordarle que hoy por hoy López Obrador no tiene que ver con ningún otro partido que no sea Morena. Ahora, Pero parte de la historia con relación donde a la se cuestión transita- ideológicas, hay alianzas muy consolidadas. El caso del PRI y el Partido Verde es una alianza muy bien estructurada, ¿no? Entre un partido que se dice ecologista, que de ecologista no tiene nada, ¿no? Entre otras barbaridades, ellos están a favor de la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo. Y quiero rápidamente mencionar algo que se ha dicho aquí en la mesa, Sí. que se buscan los mejores perfiles y parece que se ve la cuestión académica, ¿no? Yo creo que eso no tiene valor desde el punto de vista cuestión política ahorita, A ver. y voy a decirlo por qué, porque las pruebas de cómo estamos viviendo ahorita, desde la máxima puesto del país, hemos tenido presidentes que francamente son ladrones y ellos mismos lo han dicho, y lo han confesado. Entonces, ¿de qué les ha servido irse a estudiar al extranjero? ¿Al servicio de quién están? Yo creo que se debe de valorar otros aspectos de la ciudadanía, aparte de que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, es un derecho constitucional. De manera que cuando se busca el mejor perfil, creo que todos deberíamos de pensar en las personas más honestas en primer lugar y que tengan una actitud de servicio hacia los demás, más que en otras cosas que de alguna manera se aprenden y hemos tenido, para no hacer largo este asunto, cosas Y sin hasta generalizar. de caricatura, algunos gobernantes y diputados y demás, que Bien. no es lo que se debe privilegiar. Seguimos, muchas gracias. Diego Betanzos ya la había leído. Leticia Cárdenas nos dice, yo pienso que las alianzas son pretexto para sacar más dinero de los ciudadanos. Con 3 partidos sería suficiente para tener opciones.
Y continúa Leticia diciéndonos, ¿no le da vergüenza presentar al PAN después de tantas mentadas del señor Emilio González? Bueno, sí, que si no nos da vergüenza a nosotros, pues no, todos los partidos tienen aquí su espacio y pues aquí está. Muy Ahora, bien contestado, Begoña, no sé, perfecto. no, lo podría haber hecho yo mejor. no, bueno, pero no sé, a lo mejor la pregunta era para ti, ¿no te da vergüenza, no, como no, dice, para nada. representar? No, representar, perdón, es que entendí presentar, no te da vergüenza representar al Me PAN quedo después con de lo tuyo. tantas mentadas del señor No, Emilio no, González. No, para nada. Ok, bueno, sale. A ver. Gustavo, por favor. Ok, Gustavo Flores. para alusión por el tema anterior, se referían a la... De la confusión de a los la ciudadanos. confusión de los ciudadanos y los partidos. Han venido insistiendo en que Movimiento Ciudadano sea un partido político. Yo les debo decir con mucha claridad, Movimiento Ciudadano respeta a los partidos políticos, son un vehículo necesario para acceder al poder. Esos son los partidos. Al final de cuentas, la sociedad está cada día más enfadada del sistema de partidos políticos. Ojalá no existieran como tales y sean organizaciones civiles organizadas las que nos lleven a arribar al poder, pero la ley así lo establece y hay que circular por esa ruta legal que la democracia nos pone para hacerlos. Movimiento Ciudadano es una organización de ciudadanos libres, es una organización que no comulga con los partidos tradicionales como lo ha venido demostrando y por eso nuestros estatutos dicen con mucha claridad que somos una organización social, una organización política y no dicen nuestros estatutos la palabra partido político, que tenemos que hacerlo así ante la ley y las instituciones, sí, porque somos respetuosos de la institución. Si no, no pudieran y ser del marco votados, legal, ¿no? sí, Ni estar por en las, supuesto. en las boletas, ni recibir recursos. Y que nuestra, Claro. es más, eso de recibir dinero inclusive, nosotros estaríamos en contra de que se siga financiando con dinero público a las organizaciones y partidos políticos. Ojalá tuviéramos un terreno parejo y yo les aseguro a la sociedad que partidos como el PRI que viven con un gran despilfarro de dinero, como lo vemos en los cruceros ahorita en sus precampañas, ¿de dónde sino del erario público lo están haciendo? El terreno parejo sería verdaderamente el que las organizaciones políticas viviéramos de nuestro propio presupuesto, Claro. de que cada candidato le aportara con su lana y no del erario público. La ley así lo establece, pues qué malo. Hay unas sociedades de más avanzada que no necesitan del financiamiento público y ojalá camináramos hacia allá. Y ojalá no tuviéramos estas camisas de fuerza que a los partidos, como el partido gobernante, les sirve de plataforma con todo ese dinero, ese gran dispendio, porque es a partir de los votos como ese financiamiento. Perdón que te Eso es interrumpa, pura Gustavo, simulación. pero este tema del financiamiento es un tema de Estación Central, entonces luego lo platicamos toda una abordaremos. semana, ¿cómo ven? Sale. Bien, regresamos entonces a esto de Creo las que- alianzas. Sí, coincido, Begoña, con el Luis tema de Sánchez. lo Benito. Votar y ser votados me parece perfecto y tiene que seguir así. Yo son los beneficios de la democracia. El tema del Partido Verde Ecologista, yo creo que es, y aquí creo que vamos a coincidir la mayoría de los que estamos en la mesa, me parece que una de las cosas que tenemos que aprender en esta democracia que estamos consolidando y que vamos avanzando es precisamente que se agoten esos partidos políticos en los cuales no es muy medible su calidez, la parte de políticas públicas que están apostando, cuáles son los perfiles, qué defienden, por qué apuestan, no se sabe, pues, ¿no? En el tema de votar y ser votados, yo creo que también no tiene que ir en contra de la eficacia política, es decir, y hoy es el debate pegado con el tema de las candidaturas independientes. El espíritu de las candidaturas independientes era que adquirieran que se pudiera profesionalizar y aquellos cuadros que no estaban en un partido político pudieran llegar, es decir, de las personas más loables en la sociedad pudieran alcanzar el llegar a estar en un gobierno a través de estas candidaturas independientes. Yo sí apostaría en el tema de la eficacia, no por exclusión, ¿no? Pero sí en vísperas de poder lograr un mejor gobierno. Yo creo que no se pelea lo uno con lo otro y sí puntualizo, y en eso quiero hacer mucha referencia, en sí el agotamiento de estos partidos políticos que no se sabe mucho de ellos, ¿no? Ok, nos quedan escasos 2 minutos para irnos al corte, pero hay temas importantes que podemos tocar en relación a las alianzas políticas, ¿no? Sí, Es necesario, los voy a poner aquí en la mesa, lo discutimos un minutito y nos vamos al corte para continuar en el segundo bloque, ¿no? 1, las alianzas políticas o las alianzas electorales deberían estar obligadas a convertirse en alianzas de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos casos donde se logra la elección, pero entonces se disuelve la alianza. Esa es una cosa. 2, se puede sentir traicionado los militantes o se traicionan a los militantes que forman parte de un partido político y que por ir en alianza renuncian a su ideología. Voy a tomar lo que comenta Octavio Raciel. ¿Qué palabra utilizaste con la de la ideología?
Sí, estar tan arraigado, no, utilizaste otra palabra. Que nos enajenamos. con Enajenados. la ideología. La Ajá. definición de la ideología. Es decir, la definición de la ideología. los militantes de los partidos se pueden sentir traicionados por pertenecer a un partido político cuya ideología ellos forman parte de un partido político porque son afines, empáticos con esta ideología, se pueden sentir traicionados. Y tres, la otra, y para cerrar, ¿ustedes consideran que en cuanto a las alianzas electorales habrán abonado lo que hemos platicado y llamamos la semana pasada una crisis entre los partidos políticos? Los dejo sobre la mesa, vamos al corte y regresamos, lo metemos todo Perfecto. aquí y lo platicamos. Perfecto. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos hablando de alianzas políticas. Están con nosotros representantes del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de Morena y del PAN. Comuníquese con nosotros, lo esperamos. Vamos a nuestro corte y después continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a Estación Central hablando de las alianzas políticas y les recuerdo que se puede comunicar con nosotros 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos dice Ascensión García de Arcos de Zapopan: todos los políticos buscan cómo amolar al pueblo, no les importa nada, ni las políticas de los partidos, porque brincan de un partido a otro. La política es el arte de engañar a la gente, nos dice Ascensión, que se fijen en el salario de la gente y los salarios que tienen los políticos. Muchas gracias por comunicarte, Ascensión. Rosa María Vázquez, de la colonia Quinta Velarde: pienso que las alianzas solo nos quieren enredar porque los partidos no tienen tantos votos y por eso se unen. Gracias, Rosa María. Y Diego Betanzo se vuelve a comunicar con nosotros. Comenta: ellos, nuestros invitados, hablan de honestidad, cuando si fueran honestos, quisiera verlos que se lanzaran como ciudadanos y defender sus verdaderos ideales y no ser manipulados. Muchas gracias, Diego, a todos por volverse a comunicar. Pide la palabra, por favor, Benjamín Guerrero. Gracias, Begoña. Mira, en cuanto al planteamiento que hacíamos antes de ir al corte, en cuanto a si la plataforma de gobierno se tiene que precisamente establecer como tal. Como obligarla a convertirse en alianza de gobierno. Obligarse como una plataforma de gobierno de partidos coaligados. El tema de si los militantes se duelen, ya sea de un partido o de otro, y el tema de si están en crisis y por eso hacen una coalición electoral o una alianza política. El primer término, creo que sí se debe de obligar, sobre todo en cuanto a, con la primera pregunta que iniciamos, que si dos partidos de diferente ideología confunden a la gente, eso por demás es muy claro y lógico que se van a confundir. Dos ideologías distintas, pues se van a confundir la gente al momento de participar en un proceso electoral. Nosotros en el PRI y para el Verde no nos ha costado trabajo, no tenemos ninguna fobia de llegar y hacer algunos acuerdos porque es parte de la política también, de la política sana, la política de acuerdos, de construcción, de transformación, de avances, ¿sí? de progreso. Hemos tenido algunos temas donde hemos disentido o ellos han disentido de nosotros, el caso del Partido Verde. Ojalá, digo, un paréntesis, ojalá pudiéramos invitar al Partido Verde en la próxima sesión, porque pues bueno, pues claro, debería estar participando aquí, ¿no? Para hablar de su ideología. Y todos los demás partidos claro, que no están en esta mesa, sí, claro, se está contemplando, claro que sí. En cuanto a que algunos militantes se hablen claro, en el caso del Partido Revolucionario Institucional somos muy plurales, de muchas ideologías, de todas las regiones del estado de Jalisco. Somos un partido político nacional de todas las regiones del país y claro que algunas expresiones, algunos actores o algunos ciudadanos que militan en el partido no estarán de acuerdo, pues es que eso es natural. Es de manera plural y se les escucha. Sin embargo, tenemos órganos colegiados que nos mandata la normativa del PRI que tenemos que escuchar y ellos son los que deciden si vamos o no en coalición electoral. Ok, Octavio Raciel. Perdón. En cuanto a es que debo hacer el planteamiento de los tres. Sí, perdón. De una vez me habían dicho. En cuanto a la crisis, no creo que sea tal en el caso del Partido Verde o en el caso del PRI, porque si no, entonces iríamos en una coalición total. Iríamos en los 125 municipios, no es así. Nosotros vamos también en una coalición flexible en 38 municipios, también por alguna estrategia electoral, por una estrategia política, pero no es debido o no obedece a una crisis política de los partidos.
Muchas gracias, Benjamín. Octavio Raciel, por favor. Gracias. En el mismo orden en que contestó Benjamín, primero yo creo que confunde más dos partidos que no tienen ideología, que son como el Verde Ecologista y el PRI. A mí me confunden más que dos partidos que sí tienen una ideología bien clara cada uno, que sabe lo que son y que van juntos a las urnas para hacerle una propuesta y que sea la ciudadanía quien defina si esto es claro o no es claro. En ningún momento estamos traicionando a nuestra militancia y cada uno estamos haciendo la labor. Obviamente no es fácil, obviamente todavía estamos en ese trabajo de estar cada uno con su militancia, proyectando lo que después puedan ser las planillas que vamos a registrar ante el Instituto Electoral. Es decir, el PAN y el PRD está haciendo por el separado este trabajo y después vendremos a una mesa en donde ya haremos la estructura de cómo lo vamos a presentar para que se vote. Después, los partidos deben siempre pensar en un gobierno incluyente, por lo que decíamos, si después de una alianza electoral debemos tener una alianza de gobierno. Eso sería lo más deseable en una democracia, es decir, yo cuando pierdo no desaparezco, no me exterminan, y no debo pensar que el día que yo gane voy a acabar con todos los demás. Es decir, ¿qué es lo que pasa con los partidos que pierden las elecciones? Yo creo que también deberían estar representados en los gobiernos, independientemente de si van en alianza o no. Y es más, hasta los ciudadanos que están organizados deberían tener una parte de lo que es suyo, que es el gobierno y que es la administración pública, para poder seguir con sus actividades. Y yo creo que a la crisis de los partidos, así como le abonamos todos los que estamos haciendo política, también todos podemos contribuir a que mejore. Y por supuesto que una alianza política no abona en detrimento. Yo creo que una alianza política le puede abonar a un mejor funcionamiento, uno más fácil. Okay. ¿Quién quiere continuar? Benito. Sí. Mira, sobre lo que se ha expresado aquí de las alianzas, bueno, dicen bien que a confesión de parte, reloj de pruebas, ¿no? Se ha dicho con mucha claridad que lo que buscan es la conveniencia, la rentabilidad. Usaron esa palabra, ¿no? Que por eso se hacen alianza. No hay otra razón, ¿no? Gustavo Flores la utiliza. Pero Okay. y creo Después que de alguna manera, después sí, muy bien. de alguna manera no estamos llegando al fondo del asunto. Porque estamos hablando de alianzas un poco en abstracto, ¿no? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué debe de servir? Finalmente, en las últimas 5 o 6 décadas que tiene el país, ¿qué ha cambiado con ese tipo de alianzas? ¿Qué ha mejorado? Yo creo que es algo que nos debemos de cuestionar todos, particularmente el auditorio. ¿En qué ha mejorado nuestro nivel de vida de todos, independientemente de los partidos que tenemos? No hemos mejorado. Cada vez, la gran mayoría de la población hay más pobreza y tiene más problemas, menos acceso a las universidades, etcétera. Hay una pequeña minoría de mexicanos que viven en la opulencia, de tal suerte que es importante las alianzas, lo que aquí estamos hablando, pero no es lo más importante. Finalmente, de lo que se trata es de que los partidos políticos y la gente que está ahí lleguen al gobierno y que sirvan a los mexicanos, no claro, que sirvan a tal o cual partido, como aquí se dice, que se alían, porque es más rentable, ¿no? Y cosas de ese tipo, sin pensar en otras cosas más. Quiero terminar diciendo que aquí se mencionó el asunto de las plataformas electorales, no las plataformas de gobierno, no es obligado, pues, que cuando se registre la plataforma electoral se tenga que ajustar a eso nada más. Y la mejor prueba que tenemos es lo que acaba de ocurrir ahorita. Se han hecho cambios a la Constitución y de unas reformas estructurales que van a cambiar el panorama de este país y las próximas generaciones, y eso no estaba en las plataformas electorales que registraron esos partidos. Muchas gracias. Y quiero terminar con esto. Que nos quedan 5 minutos, por favor. 2 minutos, 1 minuto, pero miren, estos partidos del PRI, PAN, PRD, finalmente es lo mismo para las cosas fundamentales. Se pusieron de acuerdo con el gobierno en ese Pacto por México para hacer reformas en contra de los trabajadores, de los maestros, y la pérdida de la soberanía nacional. Esto. Muchas gracias, Benito. Gustavo Flores, por favor. Bien, voy a retomar la misma ruta de las preguntas iniciales, son 3 las que quedamos en contestar en este momento. La alianza electoral que promueve Movimiento Ciudadano es solamente con la sociedad, lo reitero y lo digo, y redunda en una alianza de gobierno, sí, con la sociedad misma, como lo hizo ya Enrique Alfaro en Tlajomulco de Zúñiga, aliado con la sociedad, hizo un gobierno de reconocimiento de calidad, honesto, en el que Enrique Alfaro logró abatir los índices de corrupción en que habían dejado las administraciones anteriores, gobiernos eficientes. De esa alianza es de la que se está sirviendo Movimiento Ciudadano.
por cuanto a lo que se refiere a que si se traiciona o no la militancia, a la militancia y a la sociedad se le traiciona cuando no se gobierna con honestidad y con transparencia. Y finalmente, en lo que se refiere a que si la crisis nos obliga a los partidos a coaligarse o aliarse, más que por una crisis, es un síntoma de la crisis que ya están viviendo los partidos políticos, porque tal pareciera que es, en vez de que la unión haga la fuerza, es una unión con mucho esfuerzo, porque estamos viendo a partidos con una ideología tan disímbola para llegar solamente al poder. Nosotros nos sostenemos nuevamente, nuestra alianza es con la sociedad. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, finalmente, Luis Sánchez. Sí, coincido con el tema de la crisis. Yo creo que la crisis atraviesa por todos los partidos. No hay un solo partido que no tenga una crisis. Y esta crisis no la tenemos que ver mala. Yo creo que ni le tenemos que tener miedo. Las crisis son para estar mejor. Y creo, con lo primero que inicié en el programa, la eficacia política. La sociedad necesita que lleguen los mejores. ¿Por qué? Porque estando los mejores, la apuesta está por las mejores políticas públicas. Y necesitamos gobiernos que den exactamente lo que comentaba Benito: combate a la corrupción, combate a la pobreza. Y eso es lo que estamos trabajando en Acción Nacional. Y lo veremos lo mejor para el 2015. Se pueden sentir traicionados, digo, y te hago la pregunta directamente a ti, como se le dice también a no traicionados. Octavio, yo creo que municipio por municipio se les habla por la verdad, se pondera aquellos liderazgos que han pedido en las regiones, que tienen que llegar porque son doctores, porque son abogados, porque simplemente mantienen un liderazgo y son gente honesta y trabajadora. Entonces hay una gente que es un señor honesto y trabajador, tiene que llegar, y lo estamos dejando llegar a través del liderazgo, si es del PRD o si es de Acción Nacional. Y veremos que vamos a ganar en Tlajumulco y en otros de los 35 municipios. Hablando de muchas gracias, Luis. Gracias, hablando de las crisis dentro del sistema político y hablando de las alianzas, ahora sí que como que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Las alianzas electorales han propiciado la crisis de partidos, o la crisis por la cual se encuentra el sistema de partidos ha propiciado que los partidos políticos opten por este derecho, como está en la Constitución, por ir en alianzas? Corren por cuerdas yo separadas. en un minuto rápido te digo, yo, en mi opinión, o la opinión del partido, es que no hay una crisis como tal la que nos orilla a generar una coalición electoral, ni a la inversa, que una coalición electoral tenga que ver con una crisis, ¿no? Al contrario, es un tema, como lo iniciamos diciendo, es de participación política, de una institución de la democracia, la coalición electoral, y sí coincido en que tendría que ser una plataforma común de gobierno al momento de que uno o de los partidos coaligados acceda al poder. Nomás cerrar con el tema de la congruencia es muy importante. En el Partido Revolucionario Institucional somos totalmente congruentes y responsables, no engañamos, no decimos, somos ciudadanos y vamos a utilizar la congruencia. Muchas gracias. Nos queda un minuto, entonces voy a sacar estas 3 llamadas porque si no ya no alcanzamos. Adelante, y son pues las la voz de la gente conclusiones. es la más importante. Jesús Talavera de Tlaquepaque: creo que ideología política y ambición política van de la mano, ya que cuando se busca el poder, por el poder, las coaliciones entre partidos políticos es necesario para vencer a otros partidos políticos. Concluye Jesús: no se trata de ideologías, sino de ambición política. Gracias, Jesús. Braulio Fuentes de Puerto Vallarta felicita el programa, muchas gracias. Los partidos políticos ya están unidos, pero en contra de los ciudadanos. Están en contra de nosotros porque no tenemos un salario digno, no son políticos. Es un cártel en contra de los mexicanos. Comentario de Braulio Fuentes. Y Juan Valencia de Tuxpan: las alianzas reflejan una crisis de capital humano dentro de los partidos, y la prueba está en varias personas que han repetido su cargo, y eso, cuando se percibe en la sociedad, crea desconfianza y tenga un buen propósito. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nos vamos 6 de la tarde. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Antonio. Gracias. Gracias a los compañeros. Saludos a todos. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.